Me llamaron la atención en la página principal de Edmodo, me gustaría resaltar el Festival of Lights, que es un festival que se lleva a cabo durante 10 días en la ciudad de Berlín, en los cuales los principales monumentos como la Puerta de Brandenburgo son protagonistas y escenarios de artes con luces e iluminación. En segundo lugar, la estatua de los músicos de Bremen, que está erigida en honor a una fábula realizada por los hermanos Grimm de origen alemán, donde relata la historia de 4 animales que deciden mudarse a la ciudad de Bremen para ser músicos. Además se dice que si se toca las rodillas del burro, uno de los animales de este cuento, se da buena suerte. Y en tercer lugar, me gustaría resaltar las Stolpersteine, que son unas pequeñas fichas o figuras conmemorativas que están colocadas en lugares públicos, un nivel más alto de los adoquines, para que la gente se detenga a leerlo, y estas resaltan los nombres de víctimas del nazismo. El personaje que me gustaría resaltar es Martín Lutero. Martín Lutero fue un teólogo y fraile agustino de origen alemán que es conocido en la historia por ser el impulsor de lo que actualmente se conoce como la Reforma. ¿Por qué? Porque él veía que se habían banalizado las prácticas de la Iglesia y la fe católica se había perdido hasta cierto punto mediante la venta de indulgencias, entre otros aspectos. Por lo tanto, a raíz de las 95 tesis que él redactó, busca regresar y llegar a ese cristianismo primitivo para que no se pierdan las costumbres de la Iglesia, lo que lleva a la Reforma protestante y a lo que se conoce como el luteranismo. Entre los experimentos de origen alemán que me gustaría resaltar se encuentra la aspirina. En principio se conoce que se utilizan elementos de la naturaleza con fines curativos, y esto llevó a una serie de estudios realizados a nivel técnico. Entre estos elementos se consiguió dentro del sauce blanco un componente capaz de aliviar el dolor y la fiebre. Y es muchos años después un químico de la empresa Bayer llamado Felix Hoffmann quien logró obtener de manera pura y estable este componente llamado ácido acetilsalicílico, que luego sería comercializado bajo el nombre de aspirina. Si tuviera la oportunidad de viajar a Alemania, en primer lugar definitivamente iría a uno de estos restaurantes típicos alemanes como el conocido Hofbräuhaus, en el cual se respira, se ve en todos lados la cultura alemana, que se puede ver ya sea en la vestimenta de quienes atienden el local, en el mobiliario, en la música, la comida. Y me llama mucho la atención el ver a los alemanes compartiendo unos con otros, aun cuando no se conocen. Definitivamente conocer esta parte de la cultura alemana sería algo que de verdad llenaría totalmente mis expectativas y me llamaría mucho la atención. Sin duda me llamó mucho la atención la importancia que los alemanes le dan a la responsabilidad, a la puntualidad, a la sinceridad, pero todo esto sin dejar de lado esa calidez humana y ese interés por ayudar a los otros. Además, me impactó mucho toda la historia que se encuentra en cada rincón de ese país, desde sus impresionantes obras arquitectónicas de hace muchísimos años hasta las actitudes y conductas que los mismos alemanes llevan día a día, los monumentos conmemorativos. Cada elemento que contiene este país tiene una gran historia de trasfondo que vale la pena conocer y que sin duda llama la atención de cualquiera. En principio de trimestre, mi impresión de Alemania era un país signado por la rectitud, por el seguimiento de las normas, por el orden excesivo y en el cual sus ciudadanos incluso rayaban en la frialdad. Sin embargo, durante todo este proceso de aprendizaje me he dado cuenta de que, si bien estos son elementos que caracterizan a Alemania, son justamente estos los que lo han llevado a ser la potencia mundial que es. Y que no llevan este título solo por llevarlo, sino que detrás de esto hay un gran trayecto con numerosos traspiés y salidas adelante que los han llevado al lugar en el que se encuentran hoy en día. Además, me di cuenta que es más un prejuicio el que nosotros nos generamos de los mismos alemanes. Nosotros mismos somos los que les ponemos esa coraza de dureza, y que tenemos que darnos cuenta que detrás de toda esa imagen y todo ese imaginario que nos hacemos nosotros a modo de prejuicio, hay grandes seres humanos que sin duda vale la pena conocer antes de juzgar.